Bienvenido a la segunda parte de su programa La Voz del Pueblo de Dios de hoy, 17 de enero del 2015. Bueno, Rosita, recuerda que nos siguen por las redes YouTube. Tienen que colocar La Voz del Pueblo de Dios en YouTube y van a bajar el programa. Rosita, con la declaración. Sí. Declaración ecuménica, enero 2015. A raíz de la exhortación de la Conferencia Episcopal, sentimos que es nuestro deber ante Cristo y su pueblo, que es la Iglesia, y ante la patria a quien servimos, expresar algunas observaciones pertinentes ante la situación de crisis y de guerra económica en la cual nos encontramos. Primero, creemos en el Evangelio de Jesús de Nazaret y su proyecto de vida, que es el reino del Padre. Debe seguir iluminando nuestro proceso revolucionario y al mismo tiempo purificarlo en favor a los más desfavorecidos de nuestra tierra. 2. Hacemos nuestras las palabras sabias y alentadoras de nuestro hermano Francisco en su alocución del 31 de diciembre de 2014. Hay que defender a los pobres y no defenderse de los pobres. Hay que servir a los débiles y no servirse de los débiles. 3. Las guarimbas, la desestabilización, el saboteo, el acaparamiento de los productos de primera necesidad, la guerra económica que tuvo que sufrir nuestro pueblo con largas colas, la especulación de los desalmados y la maldad de los desadaptados de querer valerse de esa coyuntura para destruir la marcha normal del proceso revolucionario bolivariano, causa de numerosos sufrimientos en el pasado año y no serán tolerados en el presente año 2015. Cuarto, exigimos al gobierno aplicar las sanciones pertinentes que manda la ley para aquellos que perturbaron la paz de nuestra nación, orden público, evitando de este modo la impunidad de los autores de las 43 muertes provocadas durante las guarimbas. 5. Necesario es el diálogo sincero con todas las personas e instituciones de buena voluntad, para que a través de una crítica constructiva, no destructiva, se puedan favorecer los correctivos pertinentes para mejorar nuestra situación. 6. Decimos no a todo tipo de violencia, venga de donde venga. Nuestro pueblo es pacífico por esencia. Es por eso que exhortamos a no caer en provocaciones de ningún tipo. La fuerza moral de nuestra causa vencerá. 7. Estamos invitados a transformar los momentos de crisis en momentos de fortaleza y bendición. Es tiempo para convertir solidariamente con los que tienen menos y así demostrar que somos verdaderamente cristianos. 8. Debemos revisar seriamente nuestra economía. Creemos que es posible un nuevo socialismo productivo, eficaz y eficiente, que no tiene nada que ver con el modelo estalinista y totalitario fracasado en el siglo pasado. Hay que producir para poder compartir. Y esto es tarea de todos. Al Estado le tocará distribuir y fiscalizar lo que se produce. Eficiencia y eficacia o nada. Nos decía nuestro hermano Hugo en sus últimos días. Hagamos realidad su legado. Inventamos o erramos. 9. Proponemos una espiritualidad liberadora y una ética que esté, como lo señala el Papa Francisco, fuera de las categorías del mercado. Solo así será posible combatir la corrupción, que es nuestro principal enemigo. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Fundalatin Ecuvive. Romero Vive. Grupo Cristiano Pentecostal, Movimiento Ecuménico Venezolano. Y SECOSE también, que es la Asociación de Comunidades Eclesiales de Base del Distrito Capital.
Amén. Bueno, mis queridos hermanos, es muy largo el documento de los obispos, pero regularmente ellos aquí presentan una situación de crisis donde para ellos no existe el acaparamiento. Por ejemplo, aquí en este país para ellos no existe la guerra económica, y todo es culpar al gobierno por las fuerzas represivas del gobierno ante los guarimberos pacíficos que, pobrecito, el gobierno los maltrató. Yo creo que esto es sesgar la realidad, y por eso nosotros nos vimos en la necesidad de hacer esta declaración conjunta de todos estos movimientos que acabamos de leer, en base a dar nuestra visión. Yo creo que la voz del pueblo de Dios, y por eso este programa se llama así, la voz del pueblo de Dios tiene que ser escuchada. Ya nosotros oímos la voz de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana, pero yo creo que era importante que oigamos la voz del pueblo de Dios en Venezuela, que haya otra voz que se levante ante la situación, porque vemos las cosas de forma distinta. Respetamos lo que nuestros obispos acaban de sacar en su documento, pero pensamos de muchas maneras distintas. Algunas cosas coincidimos y a otras no. Pero a mí me gustaría que ustedes pudieran hacer algún comentario a alguno de los puntos que aquí se refiere, porque la crisis no solamente es económica, sino es una crisis ética, moral, muy profunda, y sin miedo ninguno y con ningún partidismo, nosotros a la luz del Evangelio debemos de ver la realidad e iluminarla, como decimos aquí, y purificarla. La crítica constructiva va para construir. Hay otra crítica destructiva que es criticar para destruir y dañar todo esto que le ha costado muchos años al pueblo venezolano lograr, y que algunos no tienen la intención de corregirlo, sino de destruirlo. Nosotros estamos por la vía de la corrección y de la purificación de nuestro proceso. Yo diría también que hay una crisis psicológica, porque hay un ataque psicológico, sociópata, que ataca a la población por medio de medios de comunicación y redes sociales, donde la gente de repente le dicen, hay un producto aquí en el mercado y le dicen, sacan, mira, va a escasear tal cosa, y enseguida la gente se aboca y acaba con ese producto de inmediato. Entonces tenemos una crisis psicológica también que nos ha atacado. Refiriéndome a la declaración ecuménica y a la declaración de los obispos, es bueno resaltar de que yo voy a hablar un poquito voy a hablar a favor de los obispos y su inocencia. Yo diría su inocencia porque están metidos en una cúpula, en una burbuja, en un palacio, en unos tronos, están sentados por allá, donde ellos le hablan de los pobres, y ellos saben que los pobres es una raza que existe, pero realmente no la conocen. Yo le pediría a los obispos que bajaran, así como hizo Oscar Arnulfo Romero, que siendo un obispo se quitó toda esa vestimenta y se fue a compartir con el pueblo, a sufrir realmente y a vivir lo que el pueblo estaba sufriendo. Yo invito a la conferencia episcopal que ya se salgan de esos carros tan lujosos que tienen y que salgan de esos palacios y se levanten de esos tronos que tienen y realmente bajen a los barrios y conozcan a esa raza que se le llama raza de pobres, que realmente conozcan esa raza de pobres. La conferencia episcopal es totalmente contrasta con la declaración del Papa Francisco. El Papa Francisco, precisamente, el llamado es precisamente a trabajar precisamente por los pobres, a salirse de esos palacios, a agarrar esos palacios y convertirlos en refugio para las personas necesitadas en el mundo, porque vemos que muchos refugiados en África que están huyendo en esos países, le están pidiendo precisamente el Papa Francisco a los sacerdotes, a los cardenales, a las monjas, a toda esa conferencia, que realmente se salgan de esas casas, abran esas puertas, pero que le abran las puertas para los refugiados. Esa conferencia episcopal venezolana se parece más bien a estos sacerdotes y fariseos que en su oportunidad tuvieron la oportunidad de crucificar a Cristo, porque realmente tienen mucha teología, conocen mucho de teología, pero realmente en la práctica
no conocen la práctica del Evangelio o realmente no terminan de entender el Evangelio. Siempre y cuando ellos se sigan manteniendo en esa posición, en ese estado, en ese sitio donde están, nunca van a lograr entender lo que dice el Evangelio y ni siquiera van a lograr entender lo que dice el Papa Francisco, porque la declaración del Papa Francisco más bien coincide con la declaración ecuménica que está haciendo este grupo ecuménico que acabamos de leer en primicia por aquí por Radio Macarao y TV Caricuao, y contrasta totalmente con la declaración de la conferencia episcopal. El llamado nuevamente a la conferencia episcopal, de verdad, la invitación a que se reúnan con las comunidades de base, porque parece que no le da como alergia reunirse con las comunidades de base. Hay que reunirse con las comunidades de base y dejar de estarse reuniéndose con políticos de una o de otra tendencia y con gente que realmente no conoce la pobreza en el mundo, y bajar realmente a donde está Cristo, que precisamente Cristo Jesús nació en un lugar sumamente humilde, y la Virgen María también, porque la Virgen María no es esa Virgen que nos colocan en la iglesia con coronas y vestidos y llenas de oro y de plata. Esa no es la Virgen María. La Virgen María la vemos en los barrios, en las mujeres pobres, en la gente más necesitada, y es precisamente donde vemos a Cristo. Sí, Los invitados. Yo creo, Rosa, que a mí me gustaría que insistiéramos, porque bueno, la conferencia episcopal tiene su posición, pero que comentáramos quiero insistir, esta posición. exactamente. Fíjate que quiero mencionar al respecto un poco lo que se está entre los diferentes puntos que se tocaron aquí. Fíjate que con el diálogo, ese diálogo para descubrir las verdades. Fíjate que está pasando un fenómeno bastante interesante, que es que las mentiras están cayendo por sí mismas. Al contrastar lo que se dice con la realidad. ¿En qué sentido? Fíjate que en estos días salió que descubrieron una empresa que era la distribuidora a nivel de toda una zona grande de Venezuela, ¿verdad? De la Procter & Gamble, que tenía acaparados los productos, ¿verdad? Entonces, fíjate que allí vieron como toneladas y toneladas y toneladas de productos estaban acaparados, ¿verdad? Por otro lado, está otras empresas que también fueron descubiertas con con ese mismo procedimiento de acaparar. Pero más allá de eso, que evidencia que efectivamente hay producción, pero que hay un problema económico para desestabilizar, está la realidad que se ve en las colas. Porque todos los días están sacando mercancía, todos los días. Pero ¿qué pasa? La están sacando en diferentes horas. Entonces la gente no compré la leche, hizo la cola de la leche. Después a las pocas horas, no, es que trajeron el jabón, hacen la cola del jabón. Entonces, ¿qué está pasando allí? La cadena de distribución. Hay un problema, una estrategia que se está utilizando a través de la cadena de distribución para ocasionar el problema de que no se puedan abastecer los anaqueles. Y la gente... Para provocar las colas. Y la gente desesperada al ver que no tiene un producto. Y, por supuesto, la mentalidad del venezolano de abundancia, porque con todo lo que se ha dicho, nosotros no hemos conocido, a no ser en estos últimos tiempos, ¿verdad? Desde que entró el presidente Chávez, aquí, y no estoy hablando de política en este momento, sino evidenciando una realidad, se transformó a Venezuela. Cuando se empezó a atender a aquellas personas que tenían necesidades ilimitadas, ¿verdad? Que tenían cualquier tipo de necesidades, se le atendió en lo social, en lo moral, sobre todo en la alimentación. Y empezaron a producirse, dígame eso, los pollos, mecanismos de mercado, que había que mejorarlo, es cierto, eso hay que mejorarlo, pero la abundancia estaba allí. Pero ¿qué pasa ahora? La gente se acostumbró a comprar 2 y 3 productos. En este momento, entonces, fíjate qué está pasando. ¿Cómo es posible que una empresa que venda al detal, porque son abastos, empiecen a vender al por mayor, porque están vendiendo pacas? Entonces usted ve que salen personas con una paca de papel toalé, un bulto de jabón,
Pero ¿cómo es posible si ellos son distribuidores al detal? Porque ellos están vendiendo al mayor. ¿Qué pasó? Que entonces efectivamente hacen la cola, los primeros compraron sus pacas, después disminuyen, venden de a 3, 4 y el último de 1 y los que restaron no les llegó. Entonces, este comunicado es importantísimo porque está evidenciando una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hay que dialogar, hay que evidenciar y la gente ya se está dando cuenta. Efectivamente, esta es una situación con un problema económico que existe, pero es creado, está creado y entonces hay que evidenciarlo. ¿Por qué no sale en los medios de comunicación en primera página todas estas empresas que han sido detenidas en ese momento donde se hacen ese descubrimiento que tienen productos acaparados? Eso no sale en primera página. ¿Qué es lo que sale? El problema de desabastecimiento, el problema de las colas. Es decir, que efectivamente hay que dialogar, un diálogo sincero. Efectivamente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ser verdaderamente cristianos y ayudar y ser solidarios con aquellos que necesitan. Dejar de un lado el partidismo político y abocarnos al principio que tenemos, que es el principio cristiano. Fíjate que hay algo que, ya que Pablo me dice que vamos a hablar un poquito importante de esto, tenemos un problema económico, pero un problema económico pero bastante fuerte. Tanto la inflación es muy mala para un país como la deflación podría ser muy mala para todos los comerciantes. En una deflación, el comerciante prácticamente no tendríamos comerciantes porque ellos no van a fabricar para luego vender debajo de los costos. Y tenemos una economía, realmente, y eso lo han dicho muchísimos economistas, que hay demasiado liquidez en la calle, hay demasiada liquidez circulando. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente tiene mucho dinero? Es un ejemplo rápidamente. La idea del presidente Chávez cuando quería que las personas ganaran bien y vivieran bien era que tuvieran sus ahorros, pero el venezolano realmente no quiere ahorrar. El venezolano todo lo que tiene lo quiere gastar. Entonces todo el dinero que tiene presiona muchísimo oferta sobre los productos y por eso los productos buscan la inflación. Una de las cosas que se pueden hacer, porque tenemos un problema de producción, realmente sí tenemos un problema de producción. Venezuela ha sido un país rentista e importador desde hace muchos años y bueno, como dijo Arturo Lapietre, que el petróleo puede haber sido no una bendición para Venezuela, sino todo lo contrario, una bendición. Porque si Venezuela no fuese un país petrolero, seguramente que fuera un país agrícola, seguramente que fuera un país industrial, seguramente que fuera otra cosa. Pero nos acostumbramos a la cuestión, a ser rentista por la cuestión del petróleo. Fíjense que cae el petróleo y entonces nos encontramos así como desalmados. Y entonces yo creo que es el momento, aprovechar el momento para realmente comenzar a ser un país productivo. Señores, nosotros con toda la tierra que tenemos, nosotros no podemos estar importando arroz, importando granos, importando hortalizas, importando pollo. Si nos vamos aquí a la zona del estado de Aragua, vamos a ver cualquier cantidad de granjas que están sin producir. ¿Por qué están sin producir? Precisamente por los controles erróneos que le ha colocado el gobierno a esas empresas, porque si voy a producir pollo para luego venderlo con pérdida, lamentablemente se va a quedar el galpón vacío, no voy a producir. Entonces yo creo que, de verdad que yo voy a ser un poquito enfático en que el gobierno se tiene que sentar con el empresario realmente trabajador que quiere salir adelante, pero que también quiere ganar dinero. Y fíjate perdón, ya Rosa, para terminar la idea, ese empresario que realmente quiere producir, pero él también necesita ganar dinero y se tiene que sentar el gobierno. Si se sientan las dos partes realmente para sacar el país adelante, podemos realmente solucionar todos los problemas. Yo voy a colocar un ejemplo de unos chinos que están en Quinta Crespo, que ellos están agarrando una bolsa y le están colocando los artículos de primera necesidad. Son 3 harinas pan, 2 arroz, 2 pastas, le colocan un detergente, una cuestión, y creo que vale 220 bolívares. De manera que la persona no llegue y se lleve toda la caja de detergente o haga la cola cada rato y se lleve toda la harina pan y se lleve todo, sino que se lleva una bolsita que es perfumería y una bolsita que es alimento. Y eso tiene un costo, entonces ya las bolsas están listas. No es que la persona dice, yo quiero esto, pero no quiero lo otro. No, te vas a llevar la bolsita.
Y efectivamente las colas cruzan rápido y la gente se lleva su artículo de primera necesidad. El llamado es tanto para el comerciante honesto como para el político, el gobernante honesto también, que se tienen que sentar las dos partes, porque mientras estén separadas las dos partes, verdaderamente Pablo, Rosa, nuestro querido radiousuario, la gente de TV Caricorro de Macarao, nunca vamos a tener un punto de encuentro y siempre vamos a tener problemas. Sí, Pablo, yo quería antes de que tú vayas cerrando, es que el problema tiene varias vertientes y entonces nosotros no podemos mezclarla, porque hay una realidad que es esta realidad económica de Venezuela, que es rentista, no podemos negarlo, eso es una realidad, pero hay otra realidad que justamente por ser rentista se está generando dólares y esos dólares se han distribuido y eso ha entrado en productos y esos productos han sido suficientes para abastecer nuestra población. Que no debe ser una economía de ese tipo, eso es cierto. Como decía Eulalio Pietri, hay que sembrar el petróleo. Ese es un problema real, que tenemos que atenderlo. Pero ese problema es aparte a nuestra realidad que estamos viviendo en este momento. Porque si bien es cierto que eso es una situación de cómo se produce los alimentos y otros productos, también está la realidad que bien es cierto que al distribuir esos dólares están entrando productos a un costo, que es el costo de adquisición, que es a un dólar preferencial, un dólar que no es el dólar especulativo. ¿Y qué está pasando? Que la gente después, cuando llega aquí, todo aquello que compra lo vende al dólar especulativo. Y entonces fíjense qué está pasando, que aunque está prohibido presentar ese dólar especulativo, por allí en las redes sociales te lo toman de referencia para que absolutamente todo lo que se venda aquí en Venezuela sea vendido en función del dólar de 100 y pico de bolívares, cuando la gente lo está comprando a un dólar preferencial, que no tiene nada que ver con ese costo. Entonces, es verdad, tenemos un problema de invertir. Es verdad que en economía, cuando hay bastante liquidez, empieza la gente a comprar al costo que sea. Por eso es que hay ese espiral inflacionario. Pero también es realidad que justamente es un espiral inflacionario porque es una inflación creada, ¿verdad? Está siendo creada primero porque la gente empieza a comprar desesperada al precio que sea. Segundo, porque los productos son comprados a precio de dólar preferencial y lo que llaman bachaquero, empiezan a buscar esos bultos y se van a venderlo en las calles a un precio exorbitante que ni siquiera es el 20, 30, 40%, sino el 200 y 300%. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en eso. Es verdad, la economía de Venezuela tiene unas características que hay que mejorar, pero la crisis que estamos viviendo en este momento no tiene relación con la forma que tiene, sino la especulación que se está aplicando. Y tú lo decías, el problema que hay en cada uno de nosotros, en nuestra formación. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Bueno, mis queridos hermanos, esto es un tema bien largo, bien profundo. Ustedes han explicado, y para mí entender muy bien este asunto de tipo económico, pero también el problema no es económico, sino es ético. Y yo creo que el principal enemigo sobre todo este problema que ustedes han explicado muy bien es la corrupción. Así es. Y lamentablemente esa corrupción ha tocado de los más de arriba hacia los más de abajo, porque es triste ver un pobre explotando a un pobre, ¿no? Eso sí es bien triste, ¿no? Y por eso tiene que venir una conversión. Vamos a ver si en esta cuaresma 2015 la gente se da cuenta de que tenemos, como tú decías muy bien, Rosa, que cambiar esa mentalidad, porque la corrupción es lo que nos está destruyendo, la especulación, el abuso. Y es muy, muy curioso que aquí lo que escasea son los productos de primera necesidad. Usted va a un supermercado y para comprar cosas que no necesita, usted tiene en abundancia en todos los supermercados del mundo. Carísimo, pero lo tiene. Lo que escasea son los productos de primera necesidad, precisamente para lograr crear violencia. Hay una actitud
de nuestra oposición, si se puede llamar, porque aquí en Venezuela ya no hay oposición, es un desastre, pero lo que quieren es crear caos, crear violencia, enfrentar un pueblo, y eso es criminal lo que están tratando de hacer, pero nuestro pueblo es sabio. Nuestro pueblo sabe que en la abundancia y en la escasez vamos a seguir fieles a buscar una manera nueva de vivir, y nosotros, a la luz del Evangelio, lo vamos a seguir apoyando. Un socialismo verdaderamente cristiano, verdaderamente participativo, protagónico de todo. Eso es posible, pero tiene que cambiar el ser humano. Debemos dejar el egoísmo, la mezquindad, la miseria, y tenemos que ser eficientes y eficaces. Tenemos que empezar a producir, pero de todas maneras nosotros tendremos los recursos para que nuestro pueblo pueda tener lo básico y después desarrollar una industria. La industria petroquímica, me lo decía mi hermano, yo lo comentaba en un programa anterior, que es lo más importante precisamente. Bueno, mis queridos hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. La semana que viene vamos a tener un programa especial en medio de la Semana de la Unidad de los Cristianos. Nosotros los cristianos tenemos que unirnos para trabajar por el proyecto de Cristo en la tierra. Es muy importante que nosotros nos retamos en esta situación, y por eso los cristianos no podemos seguir más separados. Tenemos que organizarnos para trabajar por el proyecto de Cristo. He invitado a algunos hermanos, muchachos jóvenes que están en esta línea ecuménica, para la semana que viene. No se pierdan ese programa. De todas maneras, este problema de tipo económico vamos a tener la oportunidad durante todos los programas del año de desarrollarlo. Johnny, despedir el programa, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir el programa con una frasecita que escuché esta semana, que en tiempos de crisis hay dos grupos de personas: los que lloran y los que venden pañuelos. Entonces vamos a convertirnos un poquito más en los que vendemos pañuelos, en los que sacamos el país adelante, porque de verdad que en los tiempos de crisis nos enseña. Yo siempre he dicho que los momentos buenos no dejan buenos recuerdos, pero los momentos malos son los que realmente nos enseñan, y eso es bien importante. Entonces le damos las gracias a nuestra gente de TV Caricuao, a Nelson y a Jesús, a nuestra gente de Radio Macarao, a Rafael Fernández y a Manuel, siempre en los controles, siempre compartiendo con nosotros, a ti, Rosa Mireya, a Pablo, al Espíritu Santo, productor de este programa, a todos nuestros queridos radiousuarios. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que recordar algo. Todos somos hermanos. Pueden haber judíos, musulmanes, católicos, cristianos, evangélicos, que sea, pero realmente todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos que seguir el camino de Cristo. Pablo, para la bendición final. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha convocado a transformar este mundo por un mundo nuevo, nos bendiga y nos dé la fuerza y la unidad para lograrlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan feliz semana. Sigan con la programación de Radio Macarao 100.3 FM, su emisora local comunitaria. Y muy pronto tendremos otra vez a TV Caricuao en el aire para seguir edificándonos. Buenos días a todos. Amén. Marlene.